No murieron en guerra. No cayeron por un crimen. No traicionaron a nadie. Pero sus nombres desaparecieron. Uno por uno. Silenciados. Borrados. Exiliados. Mientras tú vivías tu vida en España, ellos miraban desde fuera. Algunos desde Francia. Otros desde México. Algunos envejecieron esperando volver. Otros murieron con el pasaporte en la mano, esperando un perdón que nunca llegó. Y todo por aparecer en la lista negra de un solo hombre. Un hombre que no necesitaba disparar para matar. Solo necesitaba que nadie más volviera a decir tu nombre. Hoy vamos a hablar de eso. De los vetados. De los borrados. De los fantasmas de una España que prefirió mirar a otro lado. ¿Alguna vez has sentido que alguien te borró de su vida sin decirte nada? Imagínate eso, pero multiplicado por todo un país, por un gobierno, por un régimen. Eso les pasó a cientos de españoles. Algunos famosos, otros completamente desconocidos, todos con algo en común. Pensaban diferente. A veces ni eso. A veces solo eran amigos del amigo equivocado. O escribieron una carta, o hicieron una obra de teatro, o simplemente nacieron en el lugar y momento equivocados. Franco no necesitaba disparar. Le bastaba con tacharte, borrar tu nombre, sacarte de los libros, y enviarte lejos. Así empezó la otra guerra. La silenciosa, la de los pasaportes que no servían, la de los hijos que crecieron sin patria, la de los exiliados. Algunos huyeron por mar. Otros cruzaron los Pirineos con una maleta y un retrato familiar. Algunos llegaron a México, y les ofrecieron café y cama. Otros acabaron durmiendo en parques de París, comiendo pan duro, escribiendo cartas que jamás llegaron. Muchos murieron esperando volver. Otros vivieron sabiendo que su país ya no los quería. Hoy, sus nombres aparecen en documentos arrugados, en listas mal conservadas, en archivos que no se enseñan en la escuela. ¿Por qué estaban ahí? ¿Quién los puso? ¿Y quién tuvo el poder de borrarlos? En este vídeo, vas a conocer algunas de esas historias. No para juzgar, no para dividir, sino para entender. Porque una nación que no conoce su pasado, es una nación que repite su sombra. Esta es la historia de la lista negra. De los nombres tachados. De los españoles que un día fueron demasiado peligrosos para volver a casa. Y tal vez, todavía lo son. Cuando pensamos en una dictadura, pensamos en cárceles, torturas, balas. Pero en España hubo otra forma de castigo. Más sutil. Más duradera. El olvido. La dictadura de Franco no solo perseguía a los vivos. Perseguía a los que pensaban. A los que escribían. A los que dudaban. Y para ellos, había una herramienta más temida que la cárcel. La lista negra. No era una sola lista. Eran muchas. Algunos archivos estaban en manos de la policía secreta. Otros en el Ministerio de Información y Turismo. Otros, simplemente en el escritorio de un general con sed de venganza. ¿Cómo te metían ahí? A veces, por firmar un manifiesto. O por participar en una huelga. O por ser amigo del hermano de un comunista. No había juicio. No había defensa. Solo una decisión. Una línea roja. Y tu vida se partía en dos. A partir de ese momento, tu nombre no aparecía más. No salías en periódicos. No te publicaban. No podías trabajar. Y si estabas fuera de España, no podías volver. María Teresa León, la mujer que escribía con fuego. María Teresa no era una terrorista. No era política. No era militar. Era escritora. Y amaba a su país más que a nada. Pero amaba también la libertad. En los años 30, junto a su pareja Rafael Albertí, se convirtió en una figura clave de la cultura republicana. Apoyó la alfabetización. Escribió cuentos para niños. Habló en favor de la mujer. Y eso fue suficiente para condenarla. Cuando Franco ganó la guerra, María Teresa huyó. Primero a Francia, luego a Argentina. Y después, al olvido. Durante 38 años, no pudo regresar a su país. Cada vez que pedía volver, la respuesta era la misma. Persona no grata. En Argentina escribió libros. Hizo teatro. Pero siempre escribía con una nostalgia brutal. Decía, siento que estoy viva, solo a medias. Porque lo que soy está allá, donde nací. Cuando finalmente pudo volver a España, en 1977, la dictadura ya había terminado. Pero ella, también, tenía Alzheimer.
No recordaba sus versos. No reconocía a su esposo. Ni siquiera sabía que había vuelto a casa. Volvió cuando ya era demasiado tarde. Como ella, hubo cientos. Hombres, mujeres, soldados, poetas, músicos. A algunos los recordamos. A otros, nunca nadie los mencionó más. Y eso era precisamente el castigo. No matarte, no encarcelarte, sino hacer que España olvidara que alguna vez exististe. En el capítulo anterior te hablé de María Teresa León, una mujer que escribía con fuego, y que murió sin recordar que había vuelto a casa. Pero ella no fue la única, ni la primera, solo fue la que más dolía, porque hablaba con palabras que curaban. Otros usaban otras armas, un pincel, una canción, un poema, y eso también bastaba para que los borraran. El arte libre fue uno de los primeros enemigos del régimen, porque el arte habla cuando los demás callan, y en la España de Franco, eso era peligroso. Luis Cernuda, el poeta del amor y el exilio. Luis Cernuda escribió sobre el deseo, sobre la libertad, sobre el amor que no se podía decir en voz alta. Y por eso, España lo calló. En 1938, mientras las bombas caían sobre Madrid, Cernuda ya sabía que no podía quedarse. No solo por la guerra, sino porque su forma de amar era un crimen para los que mandaban. Se exilió, primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos, y finalmente en México, donde vivió hasta su muerte. Allí escribió su obra más feroz, Desolación de la Quimera, un grito de rabia contra un país que lo había expulsado por ser el mismo. Nunca regresó, ni siquiera cuando el régimen cayó, porque el dolor era más fuerte que la nostalgia. Pablo Casals, el músico que desafió con silencio. A veces, no hace falta gritar para desafiar. Basta con negarse a tocar. Pablo Casals, el mejor violonchelista del siglo XX, hizo exactamente eso. Se negó a volver a tocar en su tierra mientras Franco siguiera en el poder. Se exilió en Francia, y desde allí, tocaba para el mundo, pero nunca para los suyos. En 1958, cuando fue invitado a la Casa Blanca, Casals dijo ante Kennedy: «Soy catalán, un país que fue nación antes que muchos otros, y que ahora está pisoteado por un dictador». Su música era pura, pero su mensaje era dinamita. Murió en el exilio, y pidió que sus cenizas no fueran llevadas a España mientras la dictadura siguiera viva. María Teresa, Luis Cernuda, Pablo Casals, distintos caminos, distintos talentos, pero el mismo destino, ser borrados por ser libres. Mientras tanto, en España, los archivos seguían llenándose de nombres. La lista negra crecía, y lo más trágico es que nadie la conocía. No salía en los periódicos, no tenía portada, no había juicio, solo una frase: «Este no vuelve». Pero eso está a punto de cambiar. Ya te hablé de los que fueron vetados, de los que se exiliaron, de los que murieron lejos, pero ahora vamos a hablar de los que se quedaron, vigilando. Porque nada de esto fue casualidad. No era que alguien te odiara, no era un capricho, era un sistema, una maquinaria perfecta diseñada para callarte sin dejar huellas. ¿Cómo funcionaba la censura? Oficialmente, existía el Ministerio de Información y Turismo. Suena inocente, ¿verdad? Pero ahí, en oficinas oscuras y con olor a papel mojado, se revisaban libros, periódicos, películas, cartas y hasta diarios íntimos. Si algo no gustaba, se tachaba. Si algo se salía de la línea, se reescribía. Y si tú insistías, entonces tu nombre pasaba a otra lista, la de los que no debían ser recordados. Muchos ni sabían que estaban ahí, hasta que intentaban sacar un pasaporte, y se lo negaban. O volvían del extranjero y no podían trabajar. O les llegaba una carta sin remitente que decía: «No insista, usted ya no existe». Espionaje interno y embajadas. Pero lo más escalofriante venía desde afuera, porque el exilio también fue vigilado. Las embajadas españolas en México, París, Buenos Aires, mandaban informes secretos sobre los exiliados. ¿Qué hacían? ¿Con quién hablaban? ¿Qué escribían? ¿A qué reuniones iban? A veces ni era verdad, pero no importaba. Bastaba con que alguien dijera que eras rojo, que eras subversivo, que eras peligroso, y entonces, sin saber cómo, perdías el derecho a volver. Sin juicio, sin explicación, sin apelación.
¿Y cómo se sabía que alguien estaba vetado? A veces, bastaba mirar el pasaporte. En los márgenes, algunos documentos tenían símbolos secretos. Letras, códigos, pequeñas marcas que indicaban que esa persona no podía entrar a España. Como si fueras un virus. Como si tu pensamiento fuera una amenaza. Hay testimonios de personas a las que se les negó la entrada en Barajas, sin que jamás supieran por qué. Solo les decían, no está autorizado. Vuelva a su país. ¿Pero cuál país, si el suyo ya no lo quería? Ahora entiendes por qué tantos murieron en silencio. ¿Por qué tantos hijos crecieron sin saber la verdad de sus padres? ¿Por qué tantos libros tardaron décadas en ver la luz? Porque había una lista, y una maquinaria, y miles de manos que callaban, para seguir comiendo. Pero en cada carta escondida, en cada poema prohibido, en cada nota de violonchelo tocada desde el exilio, se escribió otra historia. La historia de los que no pudieron volver, pero jamás se fueron. Hasta ahora te hemos contado lo que se ve. Las listas, las cartas, los nombres famosos, pero lo más escalofriante no está en los archivos. Está en las casas, en las familias, en los apellidos que no se podían decir, en las historias que no se contaban ni en la mesa. Porque hubo miles de exiliados que nadie recuerda. Gente normal, como tú, como yo, que un día dejaron su casa y nunca pudieron volver. Algunos aún viven, otros solo existen en una foto escondida, y otros ni siquiera dejaron rastro. Pero todos tienen algo en común. Fueron borrados, y tú estás a punto de conocerlos. En el próximo capítulo, la historia de los exiliados invisibles. Los que no salieron en los libros, pero marcaron una generación entera. Sus vidas, sus hijos, sus recuerdos, y el dolor de crecer con un país que te enseñó a olvidar. Esto apenas empieza.